Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el 8º domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. Aquí San Lucas ha reagrupado en este discurso de Jesús varias frases cortas sobre la actitud de los verdaderos discípulos. El domingo pasado escuchábamos el mandamiento del amor a los enemigos y hoy se trata del comportamiento entre hermanos en el interior de la comunidad. Y dice 4 frases diferentes. Jesús propuso a sus discípulos estas parábolas. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Como ven, es una parábola extremadamente corta, una especie de proverbio. Y está en forma interrogativa. Jesús no responde en nuestro lugar. Él provoca que cada uno tomemos conciencia. En un pasaje paralelo, en San Mateo, él decía que era para ponerlos en guardia contra los fariseos que pretendían guiar a los demás y eran ciegos sobre el gran acontecimiento de Jesús, que no lo reconocían como la presencia, la portavoz de Dios. Lucas, en cambio, piensa más a los que son, responsables en la comunidad cristiana, que él llama guías, igumenoi en griego. Fíjense que en Oriente hoy los abades responsables de monasterios les llaman todavía igumenos, de esta palabra, guía. Pues la palabra de Jesús sobre esos guías ciegos que pretenden conducir a los demás se puede aplicar también a nosotros, porque cada uno, de una manera o de otra, cada uno tenemos responsabilidad de guiar una familia, una empresa, un equipo, una asociación, una ciudad, una comunidad cristiana. Pensemos, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿De qué estoy encargado? ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Soy competente? ¿Soy lúcido? ¿Veo claro? Y tenemos que pedirle al Señor por todos los que tienen responsabilidades para que nos ayude a evitar el caer en esos huecos que hay en nuestro camino, que nos ayude a ver claro. Continúa el Evangelio: el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Es otra parábola corta, el maestro y el discípulo. Para ver claro, para ser un buen guía, buen responsable, es necesario haber sido formado por un buen maestro. En la formación universitaria, los mayores sabios hablan siempre con mucho respeto, reconocimiento de la persona que ellos llaman su maestro, el que les ha guiado los estudios, su tesis, y que van a consultarle cuando tienen casos difíciles, etc. Igual, un aprendiz que aprende del maestro de la obra. Es decir, hoy, sin embargo, constatamos que hay como un rechazo a hablar de maestros. Hay como una exaltación a la no directividad en la pedagogía y en los negocios también. La moda es participar, mesas redondas, no nos gustan las conferencias magistrales ni los sermones. Esto tiene un aspecto positivo que hay que valorizar, que se trata de ser cada vez más activos y participar personalmente en adquirir cualquier saber. Pero hay un aspecto negativo en ese rechazo del maestro, que es un orgullo. Es un rechazar recibir, que al final llega a una especie de nivelamiento en lo bajo, en lo más bajo. De hecho, no hay ninguna verdad, ninguna ciencia que de alguna manera no sea recibida. Y esto que es verdad para la ciencia, que no progresa sino por una especie de docilidad a lo real, un someterse a las cosas reales como son, es verdad más todavía para las verdades de la fe, que no las podemos conquistar, sino que deben ser acogidas. Cuando se trata de recibir una revelación, el discípulo no puede estar por encima de su maestro. Tiene que dejarse formar por él. Y Jesús se presenta como ese maestro que sabe, que conoce las cosas, lo que nosotros no sabemos, que tiene una sabiduría que nosotros no tenemos. La civilización del libro en la que vivimos, el libro impreso, modificó profundamente la relación maestro-discípulo y la intelectualizó, pero en las civilizaciones de tipo oral uno no podía aprender solo, progresar solo, solamente si vivía mucho tiempo junto con su maestro, con el sabio, con el gurú. Se trata no solamente de una transmisión cerebral de conocimientos, sino de un aprendizaje del arte de vivir.
que ningún libro puede comunicar nunca. Y la fe se transmite, en primer lugar, de persona a persona, porque es una vida más que un saber. Jesús se presenta como maestro de vida. Pero vamos a preguntarnos, ¿es que yo frecuento este maestro? ¿Estoy ávido de esta formación vital que él me propone? ¿Soy un verdadero discípulo? Y de nuevo, tenemos que pedirle al Señor que no nos contentemos de conocimientos teóricos sobre el Evangelio, sino que sepamos vivir con Él, con el Señor, a lo largo de nuestros días. Continúa el Evangelio diciendo: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? El domingo pasado escuchábamos que Jesús nos decía que no juzgásemos, que no condenemos, pero cuando uno es responsable de algo, y todos lo somos de alguna manera de algo, a veces hay que discernir, hay que rectificar errores, hay que ayudar a alguien que está en una dificultad, a veces hay que corregir. Es el deber, digamos, de la corrección fraterna. Si tu hermano peca, habla con él a solas. Pero el discípulo de Jesús no puede permanecer neutro ante ciertas situaciones, porque en ese papel de rectificación, en ese combate contra el mal, Jesús nos pone en guardia contra una tentación muy frecuente, porque arriesgamos engrandecer el mal que hay en los otros y disminuir el que hay en nosotros. Esa imagen de la paja y la viga es inolvidable, porque es de tipo oriental. O sea, al ser tan inverosímil nos llama la atención y se nos queda en la memoria. Pero sí que tenemos que pedirle al Señor que nos haga ser más exigentes con nosotros mismos, más lúcidos con nosotros mismos, y que nos ayude a ver en los demás más bien lo positivo que lo negativo. Y ahí Jesús reacciona diciendo: hipócrita. En griego sería espíritu falso. Saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús trata con mucha fuerza: quien engrandece la paja que hay en el ojo del hermano le llama espíritu falso, hipócrita, en el texto griego. Esta palabra traduce el hebreo hanef, que es como el hombre que tiene un juicio falso, que no sabe reconocer la verdad porque se ha separado de Dios. Jesús, según San Lucas, utiliza 2 veces más este término violento, hipócrita o espíritu falso. Espíritus falsos, ustedes no saben reconocer los signos de los tiempos. Espíritus falsos, es que ustedes cuidan sus animales el día de sábado y no se preocupan de las personas. Este término es muy fuerte, espíritu falso, casi más que decir hipócrita. Pero esta parábola de la paja y de la viga se ha hecho legendaria. Y todos decimos: sí, esto es verdad, pero estamos pensando en los demás. Pero precisamente Jesús nos pide que seamos nosotros los que nos miremos a nosotros mismos y nos pongamos en causa. Antes de cambiar la sociedad, hay que comenzar a cambiarse uno mismo. Nos chocan al constatar las veces que Jesús no habla tanto de reformar las estructuras, que al final arriesga uno no cambiar nada, sino cambiar los corazones, cambiar mi corazón. Y la Iglesia misma tiene que reformarse, sobre todo ella misma, nosotros, cada uno de los cristianos. Tenemos que cambiarnos a nosotros mismos antes de pretender cambiar el mundo. Y cada cristiano no termina nunca de convertirse antes de ir a convertir a los demás. En lugar de condenar, en lugar de proclamar anatemas de los demás, en lugar de pasar el tiempo a criticar o a chismorrear, Jesús nos invita más modestamente que cada uno y todos juntos tratemos de mejorarnos, pero cada uno trate de mejorarse a sí mismo. Y Jesús dice: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. Esta es la 4ª pequeña parábola, concreta. Jesús es un realista. Es de las cosas reales que podemos juzgar a una persona. Como un árbol se juzga por sus frutos, y no por las bellas intenciones o las declaraciones, o no por las imágenes de uno mismo que uno pone en las redes sociales. El hombre moderno se caracteriza como uno que busca ser eficaz. Jesús también, pero insiste
que para ser eficaz lo exterior tiene que corresponder a lo interior. Es por lo tanto por los actos que se reconoce el verdadero discípulo. Y una vez más, tenemos la célebre distinción. Yo soy creyente, pero no soy practicante. No es más que una ilusión y una justificación fácil. Son los frutos los que hablan de si el árbol es bueno o está podrido, de si está vivo o está enfermo. Son los actos, las obras, que dicen si una persona cree o no, que si una persona ama o no, si una persona espera o no. El Evangelio de Lucas sigue diciendo: el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y no está en este Evangelio que se lee, pero la frase siguiente, si ustedes cogen el texto del Evangelio, dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Creo que tendríamos que terminar este Evangelio pidiéndole: Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que decimos que creemos. Queridos hermanos, feliz domingo, que Dios les bendiga.